Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo panel del ciclo Voces que Suman, en el que hoy vamos a repensar las finanzas y con un foco particular, el de poder aportar estrategia y herramientas para pymes y para emprendedores. ¿Por qué? Mira, a ver, la economía, el país, en rigor, está atravesando una fase de transición. Seguramente has escuchado hablar mucho de esto que se dice cambio de época. Uno de los detalles o características de ese cambio de época tiene que ver con un corrimiento en el rol del Estado como un motor fuerte en la economía y dejar espacio para que eso lo realice la actividad privada. Por eso, la dinámica de las pymes y de los emprendedores es clave para retroalimentar a la producción, al nivel de actividad, al empleo o al consumo. Estamos emitiendo vía streaming por la plataforma de La Voz y también por nuestro canal en YouTube. Y estamos también de manera simultánea por la plataforma de Los Andes desde Mendoza y de Vía País desde Buenos Aires. Mi nombre es Daniel Alonso, tengo el placer de moderar a un panel de especialistas que nos van a ayudar a entender la visión y la estrategia para definir justamente herramientas financieras para las pymes, pero también con consejos y con buenas ideas. Pero antes de arrancar, déjame que primero te presente a las personas que hoy nos acompañan a repensar las finanzas. Gisela Beritier es licenciada en Economía con un máster en Dirección de Empresas y un doctorado para la carrera de Dirección de Empresas. Es la directora general del ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, y es profesora de posgrado en Economía, Estrategia y Emprendimiento. Es codirectora del capítulo Córdoba del Founder Institute, socia fundadora de Adventure, un club de inversores ángeles, y también presidenta de Junior Achievement Córdoba. Pablo Massa es contador público por la Universidad Católica de Santa Fe, magíster en Desarrollo Emprendedor e Innovación por la Universidad de Salamanca y especializado en dirección de incubadoras, aceleradoras y centros de desarrollo emprendedor por la misma universidad. Desde el 2020 gerencia el Fondo de Inversión e Incubadora de Proyectos de Triple Impacto en Sancor, Seguros Impulsa. Daniel Escandizo es contador público, magíster en Dirección de Empresas y doctorado en Administración. Se desempeñó en cargos gerenciales y fue director del ICDA de la Universidad Católica de Córdoba. Es docente de posgrado en Finanzas Corporativas y Estrategia Empresarial en universidades locales y regionales. Fundó y dirige Axiavis Consulting, orientada al diseño de estrategias financieras de procesos de control de gestión y evaluaciones de empresas. Paula Martínez es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y periodista especializada en impuestos y finanzas, fundadora de la plataforma Mi Presupuesto Familiar. Es también cofundadora de la Asociación Mujeres de Economía y Finanzas de Córdoba y capacitadora en finanzas personales y para emprendedores. Bueno, muy bien, hechas las presentaciones de rigor, vamos a arrancar con este panel. Quiero primero saludar, a ver si está conectado Pablo Massa, desde Sarco Seguros Impulsa. Pablo, ¿me escuchás bien ahí? ¿Cómo estás? Hola Daniel, sí, te escucho perfecto. Gracias por esta invitación y un saludo para todo el panel. Buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es una costumbre que desarrollamos paneles con este formato híbrido. Hay quienes nos aportan de manera remota y también invitados que tenemos aquí en el piso. Gisela Beritier, ¿cómo estás, Gisela? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto estar aquí. Buenísimo, gracias por acompañarnos. Daniel Escandizo, especialista en pymes. Daniel, gracias también por participar. Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Y Paula Martínez, ¿cómo te presento, Paula? Colega, amiga, economista, periodista. Economista, periodista y además capacitadora ahora, porque también en ese rol de poder acompañar en el proceso de crecimiento a emprendedores, ayudarlos justamente en esto, en ordenar sus finanzas, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar justamente hoy. Quiero arrancar con Pablo. En la introducción, Pablo, mencionábamos esta especie de fase de transición apuntando a un cambio de época que implica
implica un remapeo. En ese remapeo hay un pasado, ¿sí? De ese pasado nos tomamos para tratar de entender el diagnóstico, dónde estamos parados. Una de las cosas que evidentemente llaman la atención es la cantidad de empresas que tenemos aquí en Argentina y en particular la tasa de natalidad, que es relativamente baja en comparación a otros países, y, por el contrario, una tasa de mortalidad eventualmente preocupante, sobre todo cuando atravesamos crisis, que lamentablemente en nuestro país son recurrentes. Desde el rol que te ocupa hoy en la incubadora de Sancor Seguros, ¿cuál es la mirada o la visión que tienen ustedes? Bueno, en primer lugar coincidimos un poco con el análisis del diagnóstico. Nosotros desde el grupo Sancor tenemos en particular una especie de referencia por lo que es la aseguradora de riesgo del trabajo del grupo, en donde tenemos un número constante, un seguimiento de la cantidad de empresas que hay formales constituidas en el país. Y la realidad es que números más, números menos, hace 10 años aproximadamente que no crecemos en la cantidad de empresas, con un número apenas superior a las 500.000. Lo cual hace que bueno, las nuevas que se van creando apenas si pueden compensar las que van muriendo o quedan en el camino, con lo cual este es un punto crítico si nos comparamos con otros países desarrollados, como por ejemplo en España, que triplica la cantidad de empresas por habitantes, con lo cual si creemos que el desarrollo económico va a venir de la mano de las empresas, que son las que en definitiva traccionan este crecimiento económico y en particular la generación de empleo, es fundamental el crecimiento de este número, ¿no es cierto? Claro. Y el aporte que ustedes realizan al ecosistema, el aporte de valor, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el rol que tiene la incubadora? Bueno, justamente el grupo lo que ha hecho es destinar un fondo que tiene una mirada no financiera, sino que justamente el propósito es promover el desarrollo de esta matriz productiva y la generación de empleo a través de un programa de incubación que busca proyectos o pymes o cooperativas también, que es nuestro foco, nuevas o que están próximas a constituirse para acompañarlas de alguna manera en un programa de incubación que incluye capacitación, mentorías y en algunos casos apoyos financieros, solamente con ese fin, con el propósito de acompañarlas y potenciar a través de la experiencia que tiene el grupo en todas sus empresas en ese posible desarrollo, o que puedan reducir ese conocido índice de fracaso que existe en las pymes o en las startups en general, a través de un programa que justamente busca acompañarlos en ese sentido. Gisela, voy contigo. En este panorama que describía Pablo, uno se para ahora en este mosaico de las finanzas, ¿sí? En tu experiencia, tanto en el nivel superior desde el ICDA, pero ahora en un rol también con un saco y otro saco, ahora también en Junior, ¿qué ves respecto de la educación financiera? ¿Cuánta preparación tenemos o tienen las personas que empiezan a dedicarse o a pensar en un negocio? Bueno, este siempre es un gran dolor. El tema financiero es algo que, bueno, desde ICDA y desde los MBA creo que es una de las cuestiones fundamentales que se van a buscar cuando uno piensa en cómo formarse como persona de negocios, ¿no? Y realmente el repensar no solamente desde el ámbito de los negocios, ¿no? Y no solamente negocios a nivel management, a nivel corporación, sino también en el mundo de las startups, es muy importante porque además es diferente los ratios, las valuaciones, qué es lo que se mira, qué es lo que mira de repente un inversor, qué es de repente lo que se mira para poder hacer crecer una empresa, ya sea en un 10% o si es una empresa exponencial en 10x. Y en ese sentido, lo que vemos desde Junior Achievement es que falta muchísimo todavía en educar justamente en habilidades que tengan que ver con esto de las finanzas para no financieros en las edades tempranas, ¿no? Yo lo que creo es que si nuestros niños y nuestros jóvenes ya salieran del colegio secundario con estas formaciones, luego sería mucho más fácil crear este mindset emprendedor, empresario, que en definitiva haría que esta tasa de mortalidad que vos muy bien hablabas recién y que nosotros lo vemos en empresas que tienen que transitar un valle de la muerte y que muchos quedan en ese valle, ¿no? Y de repente si uno hubiera tenido esa habilidad para poder manejar ese flujo de efectivo, para poder hacer apalancar el negocio, para poder ver cuánto invierte, por ejemplo, en una estrategia de marketing
marketing para convertir un cliente, que es algo que uno por ahí ni siquiera lo piensa, pone plata en las redes y no se detiene a pensar si efectivamente está yendo el cliente objetivo, si ese cliente luego se transforma. Bueno, todos estos aspectos que tienen que ver con eso es algo central, ¿no? Bueno, desde Junior así lo vemos desde muy pequeño. Mencionaste recién un concepto que me llamó la atención, Valle de la Muerte. ¿A qué te referís cuando hablas de Valle de la Muerte para una empresa o para un emprendedor? En realidad, cuando un emprendimiento nace, siempre nace en una etapa muy temprana, donde en definitiva recibe el apoyo de lo que llamamos las 3F, ¿no? Que son las familias, los amigos y los tontos, Family, Friends and Fools. Pero luego, cuando ya empieza a transitar en un estado pre-semilla, que le llamamos, y también en las primeras instancias semilla, empieza a necesita más capital, ¿no? Y más capital sobre todo para empezar a validar ese producto mínimo viable que de repente fue lo primero que logró detectar, ¿no? Y todo esto va sufriendo una constante transformación hasta que puedo encontrar cuál es el mercado objetivo, si en definitiva ese producto se adapta o no a las necesidades. Y en el medio de eso también empieza a lidiar con un montón de otras cosas que tienen que ver con las reglas económicas, las reglas impositivas, las posibilidades de exportar. En ese contexto es que, bueno, Argentina es un país que tiene de las tasas más altas emprendedoras del mundo, pero cuando tiene que empezar a hacer camino, ese Valle de la Muerte resulta crítico, ¿no? Te paso a un escalón más y pido acá la ayuda de Daniel. Supongo que a las pymes les pasa exactamente lo mismo. ¿Y dónde ves, recién Giselle decía, puntos de dolor? ¿Dónde ves esos puntos de dolor en pequeñas y medianas empresas, que es un universo, digamos, muy grande, muy variopinto, si se quiere? Daniel, es un universo y ojalá fuera un universo en expansión. En el caso de Argentina no lo es. ¿No? En la Unión Europea hablan del mundo pyme. Entonces siempre tenemos que aclarar, es muy difícil generalizar y arribar a conclusiones sobre pymes sin tener en cuenta una necesaria segmentación. Lo decía Pablo, hay más de 500.000 pymes. Si tomamos la cantidad de empresas con menos de 100 empleados y menos, tenemos alrededor de entre 530 y 540.000 empresas. Pero de estas, 450.000 tienen menos de 10 empleados, que es allí donde se da la tasa de mortalidad más fuerte, más importante, ¿no? Entonces, no es efectivo trabajar en políticas públicas, por ejemplo, para pymes de manera genérica, cuando tenemos necesidades muy diferentes y problemas muy diferentes. Entonces, es difícil generalizar, pero si vos me decís, elegí 3 problemas o 3 factores que se deberían trabajar con instrumentos concretos desde el Estado y también desde las organizaciones empresariales, creo que tiene que ver con la formación, la capacitación, las competencias de las personas, el posicionamiento competitivo y estratégico, o sea, su oferta, el desarrollo de marca, el posicionamiento local y en los mercados externos. Fíjate un dato, complementando lo que decía Pablo, el total de exportaciones en el primer trimestre de 2024 en Argentina, de cada $100 exportados, solo 12 fueron aportados por pymes. De esas 500 y pico mil pymes que tenemos nosotros registradas en Argentina, solamente exportaron durante el primer trimestre de 2024 2.500. Así estamos hablando de un 0,5%. ¿Sabés cuánto exportan? ¿Cuántas pymes? ¿Cuál es el porcentaje de pymes que exportan en la Unión Europea? El 30%, y están preocupados porque es bajo. En España llega al 40%. Entonces, fíjate vos que la inserción en los mercados internacionales de las pymes argentinas es muy acotada, es muy limitada. Entonces decía, competencia de las personas, luego posicionamiento estratégico y finalmente el tercer punto, eligiendo 3, hay más, pero eligiendo 3, el acceso al financiamiento. Bien. Paula, te toca vivir experiencias de cerca con emprendedores, si se quiere, transversales de todo tipo, ¿sí? ¿Cómo los ves? ¿Cómo llegan esos emprendedores? Cuando uno piensa en poder acompañarlos en este ordenamiento de sus finanzas, ¿cómo llegan? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Pero sobre todo, sus huecos, sus brechas. Bueno, yo trabajo mucho con emprendedores en etapas iniciales que no llegan ni siquiera a startup. Mucho es autoempleo también que se suele hacer y mucho de un hobby que se transformó en emprendimiento, y hay que empezar desde las cosas muy básicas. Por ejemplo, uno de los temas que al principio no lo hacíamos, no lo desarrollábamos y después nos dimos cuenta que era un tema súper
relevante para los emprendedores que recién empiezan es el tema de separar cuentas familiares de las cuentas del emprendimiento, sobre todo en una empresa que no está constituida como sociedad, que todavía no tiene quit. Cuando uno tiene quit separado es como más fácil de tener una cuenta bancaria separada, hacer las cuentas diferentes, pero ese es uno de los principales problemas donde uno empieza a encontrar, y al no separar cuentas tampoco saben separar cuánto ganan, porque en realidad empezamos de eso tan básico que no sé si gano o pierdo dinero. Claro, no solamente eso, imagino, está bueno esto que apuntas, porque es un ABC, si se quiere, separar las cuentas. Y lo segundo, ¿cuánto gano? ¿Me tengo que asignar un sueldo o no me tengo que asignar un sueldo? ¿De dónde saco la plata? ¿La saco todos los días de la caja? Totalmente. Siempre debe ser un lío eso, me imagino. Hay muchos que no saben que se tienen que asignar un sueldo. Entonces, claro. Y lo primero también ahí, diferenciar lo que es sueldo de lo que es ganancia. Uno en una empresa grande tiene el accionista, que es el dueño que no necesariamente trabaja en la empresa, tiene los gerentes, tiene el personal operativo, etc. Los que trabajan cobran un sueldo y el accionista cobra el dividendo, la utilidad a fin de año si hay utilidad, ¿no? Exacto. En un emprendedor, nada, es todo el tiempo esto de que si no separo las cuentas también me voy sacando la plata que me hace falta para pagar mis cosas en la casa, voy mezclando. Uso mi tarjeta familiar para pagar el insumo, la mercadería que tengo que comprar. Entonces, asignarse un sueldo nos ordena, nos hace separar que el sueldo es un costo para el emprendimiento, para el negocio, y es un ingreso para mi familia, entonces ya lo tengo separado. Y una vez que el sueldo lo internalizo y lo pongo en mi estructura de costos, sé si gané o perdí dinero, porque si no, no sé si gano o pierdo plata, no sé si estoy capitalizando o sacando plata de más del negocio. Entonces, asignarse un sueldo es una de las primeras cosas que siempre decimos con los emprendedores, y tratar de cobrar siempre en la misma, aproximadamente la misma fecha, ¿o no? O los viernes, o los lunes, o una vez por semana, o una vez al mes, dependiendo del giro del negocio. Pero sí, hacer esto de sacar la plata de un lado y ponerla en el otro es un buen ejercicio. Está bueno, es tan bueno, hemos ido como de un diagnóstico velozmente a algo más micro, pero es interesante porque son de por sí herramientas que ayudan a ordenar. Quiero volver con Pablo para preguntarte, Pablo, si estas cosas que describe Paula son cosas que ustedes habitualmente las detectan en el tipo de emprendedores con el que ustedes trabajan. Esta especie como de base de un ABC en el manejo financiero que es necesario acompañar y ordenar para que luego no sea un factor de riesgo o de fracaso de ese emprendimiento. Sí, claro que se detectan. Nosotros tenemos proyectos por las características de nuestro fondo, de nuestra incubadora, cuya tesis de acompañamiento e inversión, porque también en algunos proyectos se invierten, hay proyectos diversos, sobre todo en lo que es el programa de desarrollo de cooperativas, que también acompañamos. Ahí se ve mucho de este perfil que decía Paula, que bueno, quizás son por ahí con una administración más sencilla, más simple, donde claramente no están definidos los roles, todos trabajan y no hay alguien que se dedica a la parte comercial, a la administración. Ahí se ve un poquito de eso. Después están las típicas startups, que quizás por una cuestión de formación y los founders son de un perfil ya universitario, con alguna experiencia, ya están claramente más definidos los roles y quizás hay mucho más experiencia en eso. Pero bueno, siempre también desde las mentorías y el acompañamiento se detectan estas problemáticas, que es un poco el rol de las incubadoras, es acompañar y un poco capacitar, y también a través de las mentorías poder transmitir una mejor manera quizás de gestionar a esa organización, a esa empresa, a esa pyme, y dar esos consejos que tienen que ver con distintos factores, y muchos de esos de los financieros, estos que mencionaban recién. Bien, ustedes desde el rol que realizan, además de ayudarlos, de mentorearlos y de ayudarlos justamente a ordenarse, ¿también eso implica acompañarlos financieramente con un aporte de capital o ayudarlos a que consigan capital en otro lado? Claro, eso también es uno de las verticales que tenemos dentro de la incubadora. Por un lado, la posibilidad de vincularlos con nuestro grupo, que es muy grande, desde la posibilidad de comprar, hacer una compra, contratar un servicio. Para nosotros también esta es una gran fuente de innovación abierta, en donde muchos de los proyectos que llegan
terminan prestando un servicio o resolviendo alguna situación tecnológica o vinculándose con alguna de las líneas de negocios o coberturas de seguros. La verdad que es diverso el portfolio de proyectos que llegan, y para los emprendedores es una posibilidad importante también poder vincularse y conseguir un primer cliente quizás o un cliente de la talla de un gran grupo, que eso les da un respaldo, les da un reconocimiento también y les permite crecer dentro de lo que es su mercado. Nosotros también algunos proyectos los hemos invertido, los invertimos. No, como dije, no es una mirada financiera, acá no buscamos nosotros tomar una participación relevante como por ir hacia un fondo de inversión, que sí tenemos otras verticales dentro del grupo que también se dedican a eso, como Sancor Seguros Ventures o CITES, que es una incubadora científico-tecnológica, pero bueno, en este caso puntual, nosotros lo que buscamos es simplemente dar ese primer apoyo con tickets pequeños que les permitan potenciar ese impacto positivo que es lo que nosotros en definitiva terminamos observando. Queda claro. Antes de seguir avanzando, también para poder completar parte del diagnóstico, les quiero preguntar, arranco con vos, Daniel, el tema de la informalidad. Porque convengamos, casi la gran mayoría empieza en la informalidad. De hecho, ya desde donde sale el recurso, que suele ser familiar o de un amigo, bueno, recién Gisela mencionaba, pero también está el tema de sostenerse durante un tiempo en la informalidad. Y eso implica luego un trabajo de transición, la transición hacia la formalidad. ¿Cómo es ese panorama en el universo PYME? De nuevo el universo, y repetimos que no hay que generalizar tanto. No hay que generalizar, exactamente, ¿no? Hay distintas galaxias. Exacto. La informalidad se da más en las empresas menores, en las microempresas, ¿no? Si vemos la clasificación de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, tenemos la micropyme, luego tenemos la pequeña y después la mediana tramo 1, tramo 2. Entonces podemos tener una empresa, una microempresa que tiene 6, 7, 8 empleados y una facturación a lo mejor de 10, 20 millones de pesos al año. Y a lo mejor la política es la misma con respecto a una empresa que tiene hasta 500 empleados, por ejemplo, en lo que es el sector de servicios, llega hasta 500 empleados, y una facturación en el sector de industria hasta 46.000 millones de pesos al año. Fíjate vos la diferencia. Entonces la informalidad se da más en las empresas pequeñas. Acá hay una gran restricción porque esto obstaculiza el acceso al crédito, al acceso al financiamiento. Y como bien decía Gisela recién, al principio las empresas que recién inician se nutre de un capital o familiar o propio. Pero para lograr luego un crecimiento sostenible, probablemente con eso no alcanza, ni siquiera con los excedentes que se pueden generar a partir de una situación favorable, por ejemplo, que se obtenga ganancia. Entonces el acceso al crédito es indispensable para lograr un crecimiento a mediano y largo plazo, ¿no? Y más si se pretende internacionalizar a la empresa, ¿sí? O innovar, o digitalizar, ¿no? Entonces acá tenemos una gran restricción cuando hay informalidad, ¿verdad? Entonces el acceso al crédito. Y luego también tiene que ver con la informalidad, no solo en cuanto a registración de operaciones, sino en la informalidad en la gestión. Que eso tiene tanto daño o perjuicio como la informalidad. Es parecida, pero tiene otro color. Exactamente. La informalidad en la gestión. Al principio todos hacen de todo, donde no se van estructurando, no se va generando un organigrama con flexibilidad, pero con funciones y roles asignados, donde no hay objetivos, donde no se trabaja con un presupuesto, con previsiones, donde no se aplican herramientas sencillas de management, para las cuales no hace falta adquirir ningún software específico. Entonces tenemos la informalidad de registraciones, informalidad financiera, pero también la informalidad en gestión. Y esto es una traba absolutamente visible, tangible para el crecimiento. Hay todo un tema ahí porque, aunque uno no lo quiera, se desarrolla una cultura de trabajo de esa forma y una cultura de gestión de esa manera. Absolutamente. Quiero apelar a tu rol de economista, porque hablábamos de informalidad y uno se pone a pensar, bueno, pero en realidad también parece que hay más incentivos para estar en la informalidad que en la formalidad. ¿Es tan así? Y si no fuera así, ¿qué tipos de incentivos se deberían generar para que estar en la formalidad tenga un premio, ¿no? Además de las ventajas que puede tener para acceder como ser sujeto de crédito? Bueno, yo creo que la respuesta a eso es depende,
¿no? Depende de cuáles son los planes que tenga una empresa, una startup, sea de base tecnológica y hasta una misma pyme, ¿no? Porque en definitiva creo que el paso de la informalidad a la formalidad tiene que ser muy bien pensada, ¿no? Porque no es lo mismo conformar una empresa como una unipersonal, como una SRL, como una SAS, que eso ya integra incluso la conformación del capital de otro modo a la hora de poder ver cómo uno se puede expandir o recibir inversiones, inversores nuevos, y esto es toda una decisión, con lo cual la conformación inicial tiene mucho que ver. Y segundo, cuán positivo o negativa es la traba tiene que ver con que si una empresa quiere exportar o no, o sea, qué planes tiene de internacionalización. Yo lo que creo aquí es que si una pyme, una startup están buscando internacionalizarse, bueno, allí tienen que empezar a primero buscar, bueno, cuáles son los mercados, cuáles son los distintos requisitos y cuestiones que se piden. Hoy hay mucho apoyo de distintas economías del mundo para hacer con diferentes estrategias de soft landing, que sería el aterrizaje blando, si se quiere, para poder instalarse en mercados, ¿no? Hoy el mercado europeo está ofreciendo posibilidades que tienen que ver con el poder desembarcar en Europa, en España, Francia. ¿Oportunidades para qué perfiles? Perfiles básicamente en habilidades STEM, ¿no? Muy vinculados a lo que son las ingenierías, las matemáticas, las físicas, las tecnologías. Claro. Son startups muy requeridas, sobre todo para hacer alianzas de innovación abierta, por ejemplo, con grandes corporaciones, tanto de Europa como de Estados Unidos, y el talento de Latinoamérica y las startups de Latinoamérica son muy requeridas para eso, ¿no? Entonces yo creo que por todo eso, esto no puede ser aleatorio y tiene que estar muy bien pensado, porque además se evalúa mucho cuál es la coherencia que se tiene en ese camino, ¿no? Entonces, ese camino de expansión tiene que ser muy pensado. Dice Gisela Paula, tiene que estar bien pensado. En la experiencia que vos tenés con los emprendedores con quienes trabajas, ¿cómo llegan? ¿Llegan ya con algún tipo de orden societario o empiezan recién a desandar ese camino y después ubicarse en ese panorama? En general, empiezan los que están formalizados como monotributistas, por supuesto. Sí, claro. Y después cuando hay que dar ese paso a responsable inscripto, ya a una formalización, es también un tema para pensarlo, porque los costos son demasiado, hay un salto demasiado grande de un punto a otro. No conozco contador que no te diga, no te pases a responsable inscripto. Totalmente. Ni loco te pases a responsable inscripto. Es que es así, entonces eso también hace que las propias empresas se achiquen para no pasarse, ¿no?, a ese nivel. Y después está el salto de ser una persona, quid personal, a una sociedad que también tiene su forma de trabajo diferente, digamos, trabajar distinto en una cuenta bancaria, tiene distintas aplicaciones, implicancias administrativas y demás. Y otro gran punto, un problema, un dolor, como decía Gisela, es el tema cuando tengo que incorporar colaboradores, claro, que en Argentina sabemos que es un costo muy alto y también una contingencia bastante complicada para una pyme, para uno chiquito, y eso es complejo para ellos. Y muchas veces, tomo lo que decía Daniel, lo último del tema de la registración, de llevar registros, esto de planificar presupuestos, muchas veces eso es como no existe, tenemos que empezar desde cero. Dame justamente ahí, porque te quiero frenar ahí, porque quería completar este primer abordaje, porque el tema de registración es, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que asentar? Me parece que es un buen gancho para arrancar en el segundo bloque. Estamos repensando las finanzas, estamos tratando de poner foco en estrategias y herramientas financieras para pymes y para emprendedores. Estamos por la plataforma de La Voz, también en nuestro canal de YouTube y de manera simultánea con réplicas en la plataforma de Los Andes desde Mendoza y de Vía País desde Buenos Aires. Vamos a hacer una pausa muy cortita, vas a tener tiempo para ir a buscar un café, para renovar el mate, y enseguida volvemos a través de este streaming del ciclo Voces que Suman. Llegó la nueva app de La Voz.
Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descárgala desde App Store y Google Play. Siempre conectados, con La Voz. La Voz, 120 años. Bueno, muy bien, ya estamos de vuelta en el ciclo Voces que Suman. Estamos repensando las finanzas con un foco particular que es hacer aportes para las estrategias y herramientas de pymes y emprendedores. Había quedado hablando Paula, la corté, perdón Paula, pero era porque habías empezado a tirar de un hilo que a mí me parece interesante en esto de dar consejos y de ordenarse. ¿Qué cosas hay que registrar? A mí me da la impresión de que cuando uno empieza a llevar un negocio, parece que es un lío bárbaro, ¿sí? Son demasiadas cosas y hay que ir paso a paso, pero dejando datos de esos pasos que hacemos. ¿Cuál sería el ABC de las cosas que hay que tener en cuenta para empezar a tomar registro y tener datos de eso? Bueno, siempre suele mostrar una imagen del circuito del negocio, y todos los actores que intervienen, y todo eso hay que registrarlo con distintas cosas, ¿no? Y uno podría hacer un montón de planillas, Excel o aplicaciones y demás. Siempre un consejo es tener las planillas necesarias como para que las entendamos y que nos permitan analizar y tomar decisiones. Tenerlas lindas ahí, hermosas, no sirve de nada. Demasiado. Y la verdad que es un trabajo que, sobre todo para la gente que se empieza con esto de formalizar y querer hacer las cosas, es complicado porque muchas veces hace todo, es la misma persona que hace muchas cosas o la familia, y hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, lo que es el diferenciar ahí en el tema de educación financiera que no tenemos, no lo tenemos en el colegio. Diferenciar stock de flujos, un primer punto. Stock 2 puntos, flujo 2 puntos. Flujo. ¿Qué Después, es? El Perdón, stock ¿qué es? Es lo que hoy tengo, la foto, ¿no? Bien. Lo que no se mueve sería. Y flujo es lo que se va moviendo, lo que Bien. va entrando y saliendo. Y registrar separado lo que son los flujos, los movimientos de bienes y servicios del movimiento de dinero. También tener claro eso, porque cuando la persona quiere empezar a registrar algo, se encuentra con que se le hace un mundo y la verdad que se le complica. Lo primero, la verdad que están los 3 estados contables, si hablamos de los contadores, que se pueden simplificar para una persona que todavía no tiene una sociedad constituida, bien simple, que es la foto de la situación patrimonial, o sea, qué tengo, qué recursos tengo, cómo financié esos recursos, si con deuda o con capital, y ahí tengo lo que es activo más pasivo, patrimonio neto. Ese me da el estado de situación patrimonial para saber, y la verdad que ese es un tema que muchos no hacen, porque todo el mundo cuando empieza se focaliza en los costos y cómo fijo precios, ¿no? Todos quieren saber cómo hacen a partir de los costos fijar los precios. Y la verdad que costos, precios, inventarios, ventas, que son todos registros,
son los que van alimentando esto. Entonces tengo la foto de un momento que es este estado de situación patrimonial, la película que me muestra cuánto vendí, cuánto me costó, cuánta plata gané, y después tengo el flujo de efectivo, que es el dinero que se movió, que también es una película, y por supuesto un presupuesto para adelante que con esto mismo lo puedo armar. Entonces eso sería como lo básico, pero para todo eso tengo que empezar con los registros básicos. Incluso creo que algo había contado, me encontré con una emprendedora una vez que tenía una ferretería que en su vida había hecho un inventario. O sea, tener que salir a contar todos los clavos, todos los tornillos. Empiezo a contar todas las cosas. Entonces siempre es mejor empezar cuando son chiquitos, empezar a ordenar. Claro. Y la verdad que uno empieza ahí con la formalización. Esto hay que empezar de cero por ahí con algunos. ¿No? Vamos a ir un escalón más arriba, Daniel, para las pymes, ¿no? Porque recién Paula hablaba, por un lado, de este flujo que uno lo imagina en las pymes el día a día, ¿sí? Y a veces da la impresión, no sé si realmente será así, que a la pyme le cuesta salir de ese día a día, empezar a pensar un poco más en el mediano y en el largo plazo. Y ahí hay estrategia, ¿no? Imagino. No, absolutamente. A ver, tomemos lo que decía Paula y le demos continuidad un poco a su relato. Los estados financieros que ella menciona son exigidos, más si se constituye esta empresa como una sociedad, claro, una sociedad anónima, pero no me alcanza con eso, porque generalmente esos estados se elaboran una vez al año, salvo las empresas que cotizan en bolsa, que se les exige trimestralmente, o los bancos, etc. Entonces, imaginemos en el mundo que vivimos, en el mundo de negocios, con el dinamismo, con los cambios abruptos, los retos de gestión a los que estamos expuestos, esperar una vez al año para tener información, o cada 6 meses, o cada 3 meses, la verdad que se nos hace difícil fijar estrategias o ir haciendo un seguimiento del desempeño del negocio. Entonces necesitamos reportes que yo les llamo reportes de seguimiento o de monitoreo de desempeño, al menos con una frecuencia mensual. ¿Sí? Ese reporte yo lo voy a conformar en base a las variables que queremos seguir, las ventas, los márgenes, los indicadores de capital de trabajo, entre ellos ciclo operativo, ciclo de conversión de caja, también todos términos por ahí que suenan un poquito raros, sí, pero si yo tengo buena información, si tengo un sistema que debería tenerlo, porque cada vez es más accesible la tecnología, no debería tener ningún inconveniente para contar con información y a partir de ahí generar reportes. Es más, podemos generar reportes para seguimiento por parte de los gerentes, por parte de la dirección, online, así como se sigue el rating, sí, minuto a minuto, ir siguiendo minuto a minuto las variables que más me interesan de la empresa. Y todo eso hoy no implica grandes inversiones, Daniel. No implica tener que vender un activo para generar esa tecnología que a mí me permite seguir la información, monitorear la información y recién a partir de ahí fijar estrategias de mediano y largo plazo. Cuando vos decís no implican grandes inversiones, ¿te referís a qué? ¿A que hay software relativamente competitivo y barato para poder ayudarte? Absolutamente. No vamos a dar los nombres por una cuestión de marca, pero la verdad que salimos de esta charla y tenemos un montón de software, muchos free, muchas versiones free, o muchos que implican a través de una modalidad de suscripción una erogación accesible para una empresa. Pero no es solamente el tema de la accesibilidad, sino que es absolutamente necesario. Y hoy sería un beneficio para la empresa muy concreto acceder a la digitalización o a la automatización de la información, reitero, en un mundo hipercompetitivo, hiperconectado, hiperdinámico. Sí, sí, y donde los datos son clave. Donde los datos son clave, claro, Daniel. Entonces, creo que la transición digital, yo siempre hablo de esa brecha digital entre las corporaciones y sobre todo las pymes más chicas, se va ampliando. Y eso necesita políticas de apoyo a las pymes y ahí es donde entra la capacitación y también la orientación, donde nosotros les demos prioridad a cuáles son las inversiones que debemos realizar. Y la inversión en tecnología, que es un activo intangible, hoy es clave. Justamente mencionaste esto de capacitación y ya medio de reojo lo estaba mirando a Gisela, por este tema de ayudar en el management, o sea, capacitar es ayudar en el management. ¿Cómo está el mercado hoy
¿sí? En comparación incluso con la región, de la participación, y pienso en esto, ¿no? O sea, pienso en las pymes. ¿Cuánto participan las pymes capacitando a sus mandos medios, por ejemplo, en management para que puedan tomar mejores decisiones? Bueno, hoy estamos en un momento bisagra mundial, ¿no? Ajá. Porque siguiendo con el relato de Daniel y también el Pero de ustedes Paula, se copian y se pegan, ¿van? estamos Bien. haciendo un Totalmente. storytelling. Sí, Esto sería un me parece muy storytelling, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo justamente el relato, hoy estamos en un momento clave, ¿no? Donde hoy la inteligencia artificial cambió todo. Así como la electricidad cambió la forma en donde los ciudadanos vivían y se movían en el mundo, hoy la inteligencia artificial llegó para eso, ¿no? Y como vos bien decías, Daniel, hoy los datos también son el nuevo petróleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto que decía Daniel de que hay software y demás, hoy tenemos inteligencia artificial que le da a los emprendedores y a los empresarios herramientas claves como planes de negocios, como proyectos de inversión, como un cap table para el caso de los emprendedores, viendo cuáles son los procesos de dilución y cuál sería el cap table ideal. Todo eso hoy lo hace la inteligencia artificial. ¿Dónde no llega la inteligencia artificial? En el conocimiento técnico, porque aún así todo, con esta gran cerebro digital que cada vez va evolucionando más, tiene sus fallas, sus fisuras, y el conocimiento técnico empresarial es allí donde se necesita justamente para poder ver si efectivamente lo que me está diciendo la inteligencia artificial, que nos ahorra muchísimo trabajo, horas de consultores ni hablar, pero en definitiva ese conocimiento técnico es central. Y hay un dato estadístico específico que es que a las empresas que mejores les va y mejor justamente desarrollo tienen, tanto en el mundo de exportaciones como de levantar capital y demás, son aquellas empresas donde tienen en un 54% formación de MBA, ¿no? Es decir, que esta formación, desde ya el título universitario de por sí, pero a su vez también tener una formación en negocios hoy es clave como para, con todas estas herramientas, tener éxito en el negocio, ¿no? Déjenme a ver si podemos seguir el storytelling con Pablo. Pablo, desde la experiencia que tienen ustedes ahí en Sancor Seguros Impulsa, ¿cómo es la conformación de los equipos de trabajo en los emprendedores que ustedes apoyan? Dentro de esos equipos, ¿hay ya perfiles definidos de personas que ya estén trabajando de manera focalizada en temas de finanzas, o es que eventualmente ustedes recomiendan salir a buscarlos o salir a formarse? Sí, creo que, y un poco coincidiendo, para nosotros es fundamental el tema del equipo y no tanto en el momento de incorporación en la incubadora, pues siempre hay proyectos que tienen distintas situaciones y contextos. Claramente los que emprenden y tienen una propuesta donde resuelven alguna problemática a través de la tecnología, la economía del conocimiento, plataformas tecnológicas, hay perfiles técnicos o que vienen de la universidad o que son gente que está capacitada. Entonces hay un poco esa estructura ya está plasmada, porque aparte son las startups por ahí se crean ya con este perfil de ir a buscar capital, con una tipología jurídica como para que esto lo permita. Y ya empiezan a entender de que es fundamental cuando van a hacer su pitch, que es esa exposición del proyecto, quieren conseguir capital también, es fundamental que el equipo esté consolidado. Y es una de las cosas que se miran. Básicamente siempre decimos, o se dice en este tema de los fondos de inversión o incubadoras, aceleradoras, se invierte mucho más en los equipos que en las ideas o en los proyectos. Con lo cual es fundamental. Déjame ahí hacerte Sí. una pausa, porque vos decís, vemos el equipo, es una de las cosas que más se miran. Quienes van a invertir eventualmente en esa iniciativa o en esa startup, miran cómo es el equipo. ¿Cuál es la razón por la cual se valora a ese equipo? ¿Qué es lo que ven o la potencialidad que eventualmente ven en ese equipo? Y justamente es la capacidad, esa posibilidad de entender que el equipo puede llevar o la probabilidad de éxito que tenga esta startup va a depender mucho de ellos. Nosotros preguntamos muchas veces si ya han emprendido en otras ocasiones. Es una pregunta típica, porque si vos ya emprendiste, más allá que te haya ido mal, una, dos veces, una te fue bien, y bueno, esa persona ya conoce el dinamismo o las problemáticas, ya aprendió de ese proceso, ya fracasó una vez, fracasó dos, y bueno, ese es un proceso de aprendizaje importante en esto, porque claramente hay un recorrido, y bueno, ese es un primer punto. Y segundo, tener un equipo donde ya estén definidos los roles, está el de finanzas, la persona técnica, el de desarrollo. Si estás desarrollando una plataforma de
tecnológica o que implica un desarrollo de sistemas, que esa persona forme parte del equipo y tenga parte del board, que sea un referente y no una persona que si se va, se cae todo el proyecto porque esa persona no está. Bueno, son factores que tienen que ver con eso, con que haya un equipo consolidado, que haya roles. Eso es muy importante porque la probabilidad de éxito es mayor en este emprendimiento que en otro donde viene solo un fundador que tiene una idea que puede estar muy buena, pero después parecería que le va a costar mucho llevarla a cabo o constituir esa empresa, que es un poco lo que veníamos conversando. Claro. Gisela, vuelvo con vos, porque también te toca, por un lado, participar con el Founder Institute, y por otro lado, con Adventure, que es un club de inversores ángeles que funciona aquí en Córdoba. Recién mencionaba el tema del equipo, y dentro del equipo, ¿ustedes qué ven también? ¿Qué son las cosas a las cuales le prestan atención? Por lo cual la conformación del equipo de un emprendimiento o de una startup tiene ese valor que hoy se le asigna. Bueno, el equipo es clave, ¿no? Como bien decía Pablo, donde uno puede tener, digamos, un muy buen modelo de negocio, pero si el equipo no tiene la solvencia y la consistencia, ¿no? Donde no solamente se ven, bueno, ni hablar la formación, el currículum que ha tenido, el background, ¿no? Si ha trabajado, en qué empresas ha trabajado anteriormente, si es que ha trabajado en empresas, de dónde viene, cuál es su formación, quiénes son los distintos miembros del equipo. No es simplemente tengo una app, sino tratar de ver o hacer un doble clic y también ver cuál fue su historia de vida, cuál fue el recorrido, ¿no? Y tratar de ver en cada uno de los miembros del equipo cómo se complementan también a la hora de poder motorizar, ¿no? Un modelo de negocio. Pero hay otro punto central también que se observa y es el networking que pueda tener ese emprendimiento, ¿no? Y ahí las redes de contacto son centrales a la hora de poder determinar qué tipo de mercado puede acceder, ¿no? Y en esto, hablando con inversores incluso de los Estados Unidos, nos decían que ellos, por ejemplo, en LinkedIn no se fijan en la cantidad de contactos, se fijan en qué evaluación tiene el portafolio de contactos que uno tiene en LinkedIn como para ver cómo se mueve esta red de networking, ¿no? Entonces ahí es central también ver dónde estudió, qué fue lo que estudió, a qué tiene acceso con eso que estudió, con lo cual son todos factores que incluso hacen mucho más que a las finanzas, ¿no? Porque tiene que ver con qué posibilidades tiene a la hora de abrirse el mundo, ¿no? Bien, y cuando uno piensa, trato de ponerme en el traje de un emprendedor, no importa el estadio, pero cuando advierte que dentro del ecosistema están este tipo de oportunidades de poder acceder a un financiamiento que aporta un tercero, dentro de todo lo que se conoce como industria de Venture Capital, ¿qué cosas son las que están hoy puestas en escena aquí en nuestro ecosistema? Por ejemplo, a través de inversores ángeles, ¿qué cosas miran? ¿Cómo hay que prepararse? ¿Qué hay que tener y qué hay que llevar para poder acceder o estar dentro de ese radar? Bueno, mucho conocimiento financiero, porque cuando uno empieza a transitar en el mundo de las startups, más allá de que uno tenga un modelo sólido, con un equipo sólido, con un proyecto, un roadmap sólido también, es clave también ver cómo va a armar esa conformación de capitales que va a pedir para que no termine ahogado. Es tan malo un mal inversor para el emprendedor como obviamente un mal emprendedor para un inversor, con lo cual si esto no lo tiene en cuenta a la hora de cómo va a ser su camino, su recorrido para ir por las diferentes rondas, ya sea de un estado pre-semilla, un estado semilla, luego una serie A, una serie B, una serie C, eso va a ser clave a la hora de poder lograr su apalancamiento también. Eso se logra con mucho conocimiento también y ver hasta cuándo está dispuesto, ¿no? Por ejemplo, si un emprendedor que recién está empezando le da a su primer inversor que le va a dar una ronda de capital que a lo mejor le puede ser interesante, pero le da un 25% de equity, eso lo ata de pies y manos para luego pedir posteriores rondas de inversión, con qué va a tentar los otros inversores, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de cosas que a lo mejor al principio que uno está tan desesperado buscando el Valle de la Muerte financiamiento no lo piensa, es central que lo piense porque el inversor es lo primero que mira, ¿no? A ver cómo está conformado tu plan y en definitiva tu cap table y tu plan de dilución, quién te invirtió, cómo y qué equity se lleva para saber qué le toca después, ¿no? Por eso es central repensarlo desde lo que Y en comparación con países de la región, digo, el ecosistema en cantidad de plata, o sea, la plata que está dando vueltas, ¿es mucha, es poca? Seguimos siendo una especie como de mercado semilla dentro de la región porque la plata fuerte o grande
pasa por otro lado. Bueno, eso sí, siempre se da. El 54% del venture capital del mundo está entre San Francisco, Nueva York y Boston, ¿no? Todo el resto está en el resto del mundo. Y en ese sentido, bueno, en Latinoamérica, los emprendedores que les ha ido bien son emprendedores que han logrado desembarcar en el mercado estadounidense, por empezar, ¿no? Bueno, mercados europeos también. Cuando hablo bien es que han logrado, no digo unicornios, sino que han logrado crecer incluso por encima de las 10 veces, ¿no? Y la realidad es que, si bien hay muchas oportunidades en Latinoamérica, es muy importante que puedan estar abiertos a dónde está el capital en el mundo, ¿no? Bien. Esto es central. Nos estamos metiendo en una especie como de búsqueda de financiamiento, ¿sí? De buscar capital. Y en el caso de las pymes, porque obviamente que el contexto condiciona. Si tenemos tasas muy altas, si tenemos mucha inflación, casi nadie va a mirar eso. De hecho, la participación que tiene el sector privado dentro de los préstamos bancarios es bajísima en términos de PBI en comparación con países de la región. Pero hay herramientas. ¿Cómo ves vos esa coyuntura, Daniel? ¿Y qué cosas habría que, de las que están a nuestro alcance, ¿no? Empezar a corregir para poder tener un mejor acceso a ese financiamiento? Sí. Desde el principio no es un problema de falta de herramientas, ¿no? Digamos lo que vos dijiste. Si nosotros analizamos, hay un fuerte crecimiento de natalidad de pymes entre 2006 y 2012, coincidente con un momento de crecimiento del PBI. Luego hay un amesetamiento hasta 2017 y a partir de ahí comienza a caer, digo, la diferencia neta entre natalidad y mortalidad, ¿no? Cae y se agrava la caída con la pandemia. Se genera una leve recuperación en 2021, 2022 y 2023 vuelve a mesetarse, ¿no? Es decir que, mirá un dato muy gráfico. Nosotros tenemos la misma cantidad de pymes en 2023 que en 2008. Con un 20% de aumento de la población. Claro. ¿Sí? Es un dato muy gráfico que ilustra que ante situación macroeconómica inestable, el acceso al financiamiento impacta, y el acceso al financiamiento es un motor, es una palanca que impulsa el crecimiento de una pyme y el crecimiento del sector. Herramientas hay, yo creo que lo que está faltando es cierta estabilidad en la macroeconomía que permita acceder a financiamiento de mediano y largo plazo, a reembolsar en el mediano y largo plazo, es decir, tomar préstamos con plazo de devolución más extenso, eso es fundamental. Estoy hablando de una pyme ya consolidada, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad? Eso es fundamental. Y creo que además debería generarse políticas de facilitación normativa, ¿no? Por ejemplo, las SGR, las Sociedades de Garantía Recíproca, constituyen un instrumento muy importante para que las pymes acceden a financiamiento, muchas veces en condiciones más favorables que las grandes empresas. ¿Sí? Porque el riesgo se mitiga, claro. Prácticamente desaparece el riesgo, porque si una pyme no cumple con su compromiso, aparece esta sociedad que responde por una deuda. Pero, por ejemplo, se podría unificar todo lo que es la información que se presenta en la Sociedad de Garantía Recíproca bajo formatos similares o bases de datos que sean compartidas por esta sociedad. Esto facilitaría muchísimo todo lo que es el trabajo administrativo de las pymes para acceder a financiamiento. Fíjate vos que te estoy hablando, porque siempre se habla de una cuestión de excesiva carga impositiva. Sí. Yo acá hablo de excesiva carga normativa, muchas veces, ¿no? Y eso facilitaría el acceso a financiamiento. Yo creo que tiene que darse, primero, condiciones estables de la macroeconomía que permita pensar en el mediano y largo plazo y en financiamiento a ese alcance. Y segundo, y muy importante, tener modelos de negocio, y para acá voy a robarte un poquito los derechos de autor. Hablamos de repensar la finanza, esto de repensar mi negocio. Tranquilo que nosotros también lo robamos. No, repensar mi negocio, repensar el alcance de mi negocio. Los europeos acá hacen una clasificación muy interesante. Yo tomo mucho lo que hace la Unión Europea con respecto a pymes. Ellos hablan de empresas de tamaño intermedio, ¿no? Hablan del middle market en inglés, empresas de tamaño intermedio. Son las que tienen potencial, las que tienen posibilidades de internacionalización, de generar más empleo. Entonces, para allí hay toda una política específica, ¿no? Interesante. Diferente, sí, totalmente. Diferente a la de las microempresas, claro, o a de las empresas muy pequeñas, que muchas son de subsistencia o actúan en mercados maduros, como por ejemplo el comercio minorista. Sí, no, pero además imagino que ese formato o ese perfil de empresa
está llamada a ser una empresa competitiva a nivel global, no le queda otra. De lo contrario, no es que esté mal estar atado a una cadena de valor de otra empresa, ¿sí? No, pero totalmente. estás limitado eventualmente. Pero está limitado. Estas empresas de tamaño intermedio trabajan mucho en lo que es cadena de suministro, en la transición digital, obviamente en la internacionalización y en la innovación. Claro. Y en la innovación. Por ahí, estos 4 factores que hemos mencionado, a muchas microempresas, no hablo de startups, ¿no? Hablo de microempresas que operan en sectores maduros, muy difícil aplicarla. Ahí hace falta otro tipo de paliativos o, si se quiere, incentivos. Pero clasificar, y yo siempre pensaba, ¿es totalmente válida o útil una CEPYME, una Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, o cada ministerio debería contar con una especie de CEPYME? Por ejemplo, Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura, una secretaría, subsecretaría de pequeñas y medianas empresas del sector agrícola. Ciencia y tecnología, una secretaría para pequeñas y medianas empresas del sector. Industria, una secretaría para pequeñas y medianas empresas del sector. La única política consistente que atravesó distintos gobiernos de promoción de un sector para pequeñas y medianas empresas fue la economía del conocimiento. Claro. ¿Sí? Bueno, pero para hablar de política pública para PYME tenemos que hacer otro panel. Otro panel. Sin lugar a dudas. Absolutamente. Paula, quiero cerrar con vos antes de que vayamos a las conclusiones. Recién Daniel mencionaba algunas herramientas, ¿sí? Y yo imagino que debe haber mucho uso de, quizás, de herramientas más de corto plazo, ¿sí? Y si bien el espíritu no es señalar herramientas específicas, pero es como que quedan alejadas las herramientas de mediano o de largo plazo. ¿Qué estás viendo vos, que te toca también estar en la práctica de ver cómo se están moviendo las pymes aquí en nuestro entorno? El tipo de uso de herramientas. Hay 2 tipos de decisiones financieras, ¿no? Las de corto plazo, que son las operativas, lo que yo necesito todos los días para trabajar, que eso sí necesitaría herramientas de corto plazo. Y después tengo la decisión financiera de crecer, de invertir, que ahí tengo distintas, un panorama amplio desde políticas públicas o programas del Estado, financiamiento bancario, y hay mucho de, escuchando lo que decía Daniel, de las SGR, de lo que es el mercado de capitales. Y hay un desconocimiento bastante grande de las pymes todavía, si bien hay un acceso mayor, en los últimos años han mejorado, se ha bajado las exigencias, pero todavía hay mucho desconocimiento de las pymes. Ya tenemos que hablar de un nivel de formalización, porque ir a una SGR tiene que tener los papeles en orden. Ni que hablar si vas a emitir una ON pyme, sí, ¿no? pero en realidad la puerta de entrada no es la ON, que ya sería como para una inversión y ya un nivel de mediano y largo plazo, sino que la puerta de entrada es el descuento de cheques, en general, que es el instrumento más usado en el marco de capitales de la pyme, que con la SGR, como decía Daniel, se consiguen tasas mucho mejores incluso que una grande, y también se puede descontar en el marco de capitales o en el sistema bancario, descuento de facturas, que es un instrumento bastante nuevo que no está tan desarrollado, pero que también está al alcance. Y después, escalando un poquito más ya a un nivel un poco flexible, adaptado, están los pagarés bursátiles, que están en pesos, en dólares. Son herramientas muy flexibles, en mejores condiciones muchas veces que los bancos, porque el banco tiene su línea de crédito y es así. En cambio, en el mercado de capitales uno puede emitir instrumentos a medida, y después ya sí ir a una ON o incluso salir a la bolsa con una acción, ¿no? Emitiendo acciones, que ya sería un nivel más alto. Pero todo ese camino falta todavía mucho por recorrer. Bueno, nuestro mercado de capitales está como, es incipiente, que convengamos que ni siquiera las grandes empresas lo usan tanto. Entonces, también ese es un esfuerzo por trabajar ahí. Hubo políticas desde los fondos de desarrollo del gobierno, y también que tenía para incentivar fondos pymes y demás. Y bueno, eso haría falta, digamos, una mayor digamos, impulso desde el Estado de ese lado también. Queda claro, queda claro. Bueno, vamos a ir cerrando, y la invitación a cada uno es, tenemos como una especie de hábito, que es armar una cajita de herramientas. Y dentro de esa cajita de herramientas los invitamos a que cada uno nos ayude con una herramienta, con una clave de esto que hemos venido hablando, de cómo aportar a la estrategia y a las herramientas para pymes y para emprendedores. Quiero arrancar con Pablo. ¿Desde dónde estás, Pablo, a todo esto? ¿Estás en Sunchales, en Rosario? ¿Dónde estás? En este momento estoy en la ciudad de Santa Fe.
Nada que ver. Capital. Sunchales, Rosario y ni le pegué. Bueno, bárbaro. Pablo. Pero no, ahí cerca, la unidad de negocios de Santa Fe, estoy sí. Buenísimo. Bueno, a ver, ayúdanos con esta caja de herramientas. ¿Qué cosas claves te parece aportar que sirvan para el manejo financiero en emprendedores y en pymes? Bueno, en primer lugar, creo que la capacitación, fundamental. Quisiera destacar, creo que un aspecto que como argentinos tenemos dentro de esa caja ya, que es ese espíritu, ese gen emprendedor. Nosotros creo que tenemos también lo decíamos, una tasa muy alta de emprendedurismo, tenemos la tasa de unicornios a su vez, con este contexto que venimos hablando de inestabilidad económica, política y bueno, todas las complejidades que tiene emprender en la Argentina. Así todo, creo que somos un referente en lo que es emprendedurismo. Como decía, tenemos la tasa de unicornio más alta por cápita en lo que es la región, así y todo contemplando todo este contexto. Así que yo lo que destacaría, creo, la relevancia también de los jóvenes, que me gusta decirlo cuando vamos a dar charlas de lo que son el modelo de la incubadora a las universidades, también transmitir esto de que los jóvenes dentro del ámbito universitario tengan dentro de sus objetivos el emprender, el generar su propia empresa. Creo que es algo que de a poquito está cambiando. Veníamos de una cultura donde los profesionales buscaban recibirse e ir a conseguir su primer empleo y bueno, creo que también hay una responsabilidad ahí en poder formarse y tomar también esa aposta, esa responsabilidad de crear nuevas empresas, que es un poco lo que empezamos hablando al principio. Creo que el gran desafío es crear nuevas empresas, mayor cantidad de empresas, y ese creo que es lo que a mí me gustaría dejar, es eso, de la capacitación y la formación, pero pensando en esto, en el emprender y tomar también esa responsabilidad de crear nuevas empresas. Quedó claro, absolutamente de acuerdo. ¿Paula? Bueno, para agregar a todo lo que hemos estado diciendo, un poco dos cuestiones. Primero, aprender a tomar decisiones, a tomar buenas decisiones. Hay que ir al psicólogo también para eso. Totalmente. Desde la vida diaria, por supuesto, en las empresas es importante, pero sobre todo porque estamos muy acostumbrados a que nos dicen, nos recomendó a alguien tal cosa que le fue bien, y entonces lo queremos aplicar y en realidad los contextos, la situación, el escenario argentino es súper cambiante. El contexto va cambiando todos los días y nosotros tenemos que aprender a ir moviéndonos a eso. Y después hay un tema también que no lo hemos hablado, pero es el manejo de el dinero, no solamente en pedir financiamiento, sino también los excedentes, porque el giro del negocio no todos los meses tenemos el mismo flujo, el mismo necesidad de ingresos y gastos, no siempre están calzados y muchas veces, así como nosotros en nuestra casa no sabemos muy bien qué hacer con ese dinero que tenemos, el emprendedor o la pyme va y hace stock, ¿no? Inventario, esto creo que con Daniel unas veces hemos hablado, va al inventario, el stock y por ahí se sobrestoquea, o sea, tiene todo ese tema de no saber en qué invertir y cómo hacer tanto los instrumentos de corto plazo para manejarse diariamente como de largo plazo para crecer y generar ese ahorro que voy a necesitar el capital para el futuro, ¿no? Claro, sí, totalmente de acuerdo. ¿Daniel? Sí, es difícil dar una herramienta, pero yo me voy a jugar por una, que es, independientemente del tamaño, ¿no? Que es desarrollar en las empresas pequeñas, medianas, una función que después se puede convertir en área de análisis y planificación financiera. ¿Sí? No es un capricho mío, no es una ocurrencia. Esto se viene dando de manera muy fuerte, muy sostenida en empresas en países desarrollados, de manera muy incipiente en Argentina. En realidad toma las viejas áreas de planeamiento y control de gestión, pero con una fuerte impronta digital, ¿no? Entonces hay análisis permanente y hay planificación. No se toma como excusa para no planificar, para no proyectar, para no estimar escenarios, la volatilidad, la incertidumbre, etc. Porque claro, hay incertidumbre en todo el mundo, hay volatilidad en todo el mundo.
tal vez no con los extremos que vivimos en Argentina, pero la volatilidad es una constante y la incertidumbre son constantes en todo el mundo, no son privativas de Argentina, y esto no deben ser elementos que nosotros expongamos como una excusa, como un obstáculo, es decir, no se puede planificar por la incertidumbre que hay, ¿no? Entonces, ir desarrollando de a poco esta función con personas, con recursos y con la incorporación de tecnología, creo que es la mejor herramienta que yo le puedo sugerir hoy a una pequeña o mediana empresa. Está buenísimo. Gisela. Creo que, no sé, lo único que me falta agregar al panel tan completo es generar ecosistemas. Realmente creo que todo lo que es el desarrollo de una buena red de networking, todo eso se hace a través del desarrollo de ecosistemas, la participación en cámaras, en clústeres, en conformaciones en donde en realidad uno pueda fortalecerse desde la micro ante una macro tan cambiante y macro a nivel país y también a nivel mundial. Creo que el generar ecosistemas emprendedores, ecosistemas inversores e ecosistemas de innovación al fin es la clave para generar justamente un mercado pujante, ¿no? Ecosistemas que no es para juntarse a tomar algo, sino para generar una alta, también se junta, pero para generar una alta cooperación, una cooperación distinta, ¿no? Cooperación y comunidad. Exacto, exacto. ¿No? Esto sería. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando. Lo quiero saludar a Pablo y agradecerle que nos haya acompañado hoy desde Santa Fe, desde Sancor Seguros Impulsa, para poder aportar elementos en esto de repensar estrategias financieras para pymes y para emprendedores. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Daniel. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Buenísimo. Y también a ustedes. Paula, gracias por participar. Muchas gracias por la invitación. Daniel. Gracias, Daniel. La verdad, un placer haber compartido. Te dije Giselle, te cambié el nombre un montón de veces. Giselle queda mejor. No voy a meter... Gise me llaman todos. Ok, no voy a meter la pata además. No, un placer. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy enriquecedor poder conocer. Quedó corto el tiempo, en realidad, y podríamos hacer otro panel, un panel de segundo piso, pero seguramente ya lo pensaremos para avanzar y para agregar valor a quienes hoy se animan a emprender y se animan a la iniciativa privada. Con el ciclo Voces que Suman nos vamos a encontrar el mes que viene y esta vez el foco va a ser la innovación. Algo de esto hemos hablado, ¿no? De inteligencia artificial. Bueno, justamente está muy en boga y seguramente vamos a abordar desde ese perfil cómo innovar desde aquí, desde Córdoba, desde la Argentina y para el mundo. Muchísimas gracias. Estuvimos por la plataforma de La Voz, por los Andes, también por Vía País y por nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Chau.